Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Lucas 18, del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos. Y queremos, Señor, en esta tarde meditar en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo edificándonos a través de ella. Señor, queremos ser edificados, que nuestra mente sea edificada, Señor, en tu palabra. Así que ponemos, Señor, toda nuestra atención, Señor, todo nuestro tiempo, Señor, para meditar en ella y que mi vida, Señor, sea un instrumento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El arma más poderosa del creyente. ¿Ya ha escuchado usted esa frase? Amén. El arma más poderosa del creyente. Esta es quizás la frase más utilizada y conocida que alguien dijo, sinceramente no sé quién, para describir lo que es el qué. La oración, ¿verdad? La oración. Alguno puede que la haya escuchado diferente. Esta del arma más poderosa es una frase un poco bélica, guerrerista, ¿verdad? Pero claro, hay que entenderla en el contexto de cuando se mira la vida cristiana como una lucha. Algunos dicen, no, la oración es la herramienta más eficaz del creyente, ¿verdad? Así que puede que hayan algunas variantes de la frase. Y hay, de hecho, puede que hayan muchas frases, ¿verdad?, para describir lo que es la oración. Mucha gente lo ha intentado por mucho tiempo describir, tal vez en una frase corta, lo que es la oración. Y todas estas frases están orientadas o tienen un solo propósito, y es el de motivarnos a orar, ¿no es cierto? El de motivarnos a orar. Ahora, no importa cuántas veces escuchemos frases de este tipo acerca de la oración, lidiamos casi siempre con el mismo problema, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? Que nos cuesta orar. Es una de estas cuestiones que quisiéramos que no fuera así. Pero todos lidiamos con eso, aunque no lo queramos aceptar inmediatamente. Nos cuesta orar. Es una de las disciplinas espirituales más vitales, ¿sí? Porque también, a pesar de que estamos en tiempos modernos, en tiempos donde la tecnología ha avanzado, no podemos devaluar la oración. La oración es vital para la vida del creyente. Ahora,
Claro, hay mucho modernismo a donde se quiere hacer a un lado la oración o hacerla ver como innecesaria. Bueno, pues eso también no deja de ser un poco herético, ¿verdad? Teniendo cuidado al usar esa palabra. ¿Por qué? Porque la oración es vital. Pero aunque usted y yo sepamos que la oración es vital, que es una parte fundamental de la vida cristiana, aún así nos cuesta orar. Nos cuesta orar. Y si no es el caso suyo, a veces decimos, bueno, no me cuesta orar, pero siento que mi vida de oración se ha mecanizado, ¿sí? Se ha vuelto nada más una rutina que la hago por así como me tengo que bañar cada mañana. Y el Señor, de hecho, quiere, o más bien nos hacemos nosotros, quiere que nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué es que nos cuesta tanto orar? ¿Ya se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? ¿Sí? Si no se lo ha preguntado, es bueno que lo comience a preguntar. Porque cuando nos pasan cuestiones es de saber el por qué. Todo tiene una motivación. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Esta pregunta puede que nos la hayamos hecho todos. Y no pretendo hacer el día de hoy un estudio profundo acerca de la oración, sino compartirles una reflexión personal de cómo en estos tiempos creo que tenemos problemas a la hora de orar, porque tenemos una imagen bien difusa, bien ambigua acerca de la oración. No que la oración sea difusa o sea ambigua, sino que a veces la manera en que nosotros la percibimos lo es. Y eso nos obstaculiza para nosotros poder tener esa constancia en la oración. Y claro, al dañarse la percepción de la oración, nuestra percepción de la oración, tenemos dificultades, ¿verdad? Para poder mantener esa disciplina diaria. Ahora, el punto del mensaje no es quedarnos ahí y ver qué es lo que está mal, sino que regresemos a una percepción saludable que la Escritura nos da acerca de la oración. ¿Para qué? Para que podamos vivir cada día con la oración en la mano. ¿Cuántos aquí queremos mejorar nuestra disciplina de oración? Siempre, amén, siempre. Y voy a comenzar diciendo lo que la oración no es. ¿A dónde tenemos problemas en este tiempo en nuestra perspectiva de la oración? En primer lugar, la oración no es un conjunto de palabras mágicas. ¿Me escuchó? La oración no es un conjunto de palabras mágicas. La oración no son hechizos. ¿Sí? Salabim, salabam. No, no es eso. Y usted me puede decir, hermano, pero nosotros ya sabemos que la oración no es mágica. Claro, lo sabemos. Pero lamentablemente muchas veces en la práctica es como que no lo supiéramos. ¿Me escuchó? Es como que no lo supiéramos. Y es que ahora en día solo basta que nosotros, para que podamos visualizar cómo esto realmente se ha difundido bastante, solo basta que nosotros entremos, por ejemplo, en internet y pongamos la palabra oración. ¿Saben cuáles fueron los primeros resultados que yo encontré? Oración a la sangre de Cristo para casos difíciles e imposibles. Oración para la limpieza espiritual. Oración para curar un hogar enfermo. Y comenzamos a ver cómo realmente se ha hecho la oración o se ha visto de una manera mística, de una manera milagrosa, entre comillas. Y a veces puede que no entremos ahí, que no caigamos en eso y que nos levante las banderitas de alerta, ¿verdad? Y digamos, no, esto suena raro, ¿verdad? Porque unas oraciones suenan raras. De hecho, de aquí viene un poco, y por eso debemos tener cuidado, todo eso de decreto, arrebato, ato, todo ese lenguaje viene de querer hacer la oración mágica. La oración no es mágica. Le voy a dar otra que encontré, en la cual puede que algunos nos peguemos un deslizón. Oraciones poderosas para comenzar el día. ¿Ya le han caído en WhatsApp? No.
Pero debemos entender en primer lugar que la oración no es mágica. Nosotros no podemos ver la oración como algo místico. El Señor no nos enseñó eso. La oración no son hechizos que se puede lograr, no. A veces decimos, no, es que no has orado con sentimiento. Sí, no. ¿A dónde encontramos eso en la Escritura? ¿Se ha fijado cómo a veces nosotros podemos entender que algo no debe ser así, pero en la práctica lo llevamos a eso? O a veces pensamos que la oración, como es mágica, como la lámpara maravillosa, la puedo utilizar solo en momentos de dificultad. Padre bendito. Señor, ayúdame. No hemos hecho lo que nos toca y queremos que el Señor intervenga. ¿Cómo qué? Como el genio de la lámpara maravillosa. ¿Y qué es eso? Magia. Magia. Pero la oración no es un conjunto de palabras mágicas. No es algo que lo que nosotros podamos echar mano y que algo va a salir y que va a resultar. No es eso. Cuando nosotros tenemos ese tipo de perspectiva de la oración, entonces nos metemos en problemas. Por eso es que tampoco podemos dominarla como una disciplina, porque tenemos un concepto errado de ella. ¿Me explico? La oración tampoco es un conjunto de palabras correctas. No es lo mismo que palabras mágicas. La oración no es una entrevista de trabajo. ¿No se ha fijado que cuando uno hace una entrevista de trabajo, uno pues quiere hablar bonito, quiere dar una buena impresión, no hablar de más, para que todo salga bien? Pero la oración no es un conjunto tampoco de palabras correctas. La oración no son fórmulas. ¿Sí? En los estudios, ya sea en física y matemáticas, se utilizan fórmulas. Pero la oración no es una fórmula. No es, por decir así, no son recetas. ¿Verdad? Porque en una receta, pues si uno se pasa de sal, el pastor estoy hablando de sal, por eso me quedó. De sal, ¿qué pasa? La comida queda salada y uno dice, pues, la regué, o le faltó sal, ¿verdad? O le faltó sal. Pero la oración no es así. A veces pensamos que es así. Quizás el Señor no me respondió porque me faltó esto. No es un conjunto de palabras correctas. Por eso nosotros debemos tener cuidado aún con la literatura. Miren, se han escrito muchísimos libros acerca de la oración. De hecho, de la oración pudiéramos pasar hablando años porque es una parte central de la vida del creyente. Y hay buenos libros acerca de la oración que nos orientan bíblicamente, pero debemos tener cuidado porque hay veces como que nosotros tenemos percepciones raras de la oración en la cual necesitamos algún tipo de guía secreta. De entre esos libros está uno que se llama Oraciones Poderosas en el Cuarto de Guerra, Manual de Oraciones Contestadas. ¿Y por qué debemos tener cuidado? Porque este tipo de cosas, en lugar de centrar nuestra oración en una persona que debe ser Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, la centran en las formas. Y ya no es por lo que el Señor es, por quien Él es, sino que es por cómo oro. En lugar de centrarnos en el Señor, terminamos centrando en nosotros. ¿Sí? Terminamos centrándonos en nosotros. Entonces debemos de tener cuidado porque no es un conjunto de palabras correctas, tampoco es la postura correcta. No es yoga el asunto. ¿Sí? Algunos dicen, no me hinqué bien. No se trata de eso. Se trata de a quién hacemos la oración. Por eso no son palabras mágicas, no es un conjunto de palabras correctas. Tampoco la oración no es para chantajear a Dios. ¿Me escuchó? La oración no es para chantajear a Dios. Dejemos de hacer promesas para recibir respuestas. Esta es una práctica un poquito que más se ha infiltrado. Porque decimos, Señor, si tú me das esto, entonces yo voy a hacer esto otro. ¿Y sabe qué es chantaje? Chantaje es extorsión. ¿Conoce usted esa palabra de extorsión? Sí, es casi como que estemos amenazando al Señor. Y debemos de hacer a un lado estas cosas
de hacer promesas para recibir después respuestas, porque el Señor no tiene necesidad alguna. ¿Me escuchó? El Señor no tiene necesidad alguna. No podemos ver la oración como un chantaje. No puede ser así. No tenemos nada que ofrecerle al Señor. Dígame. No podemos. Por eso dice la palabra del Señor: mío es el oro, mía es la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué vamos nosotros a ofrecerle al Señor? El Señor no necesita nada de nosotros. Esto trastorna nuestra percepción de la oración. Cuando nosotros hablamos con Dios de esa manera y le decimos: Señor, si tú me cumplís esto, entonces yo, no, esto no es así. No es así. Debemos de entender que los que necesitamos al Señor somos nosotros. Amén. Somos nosotros. La palabra del Señor dice, y esto para que se nos pueda quedar todavía más claro, que cuando Saulo de Tarso estaba ciego, el Señor mandó a Ananías, lo mandó para que lo sanara, para que le abriera los ojos y para que Pablo pudiera seguir en el camino de la conversión que Dios ya estaba haciendo en él. Y cuando el Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve a donde este hombre que se llama Saulo. Y Ananías le dijo: Señor, pero si este es el que anda, ¿verdad? Anda matando a todos los que te siguen. Y él le dijo: sí, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Ananías? Yo le voy a enseñar a Pablo cuánto le es necesario a él padecer por mi nombre. Amén. No le era necesario al Señor. El Señor no estaba diciendo: yo necesito a una persona como este Pablo porque es bien inteligente, ha estudiado las escrituras desde muy temprano y me va a servir. No. El Señor no necesita. Somos nosotros los necesitados. El Señor le dijo a Ananías: yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario a él padecer por mi causa. Y que Dios quiera que también nosotros entendamos cuánto nos es necesario a nosotros su presencia, su palabra. Amén. Así que el Señor no tiene necesidades. La oración no es ni extorsión ni es negocio. Usted puede ser un buen empresario, pero la oración no es un negocio, no es un trueque. ¿Por qué? Ya lo dijimos, no tenemos nada que darle al Señor. La oración no es ninguna de estas cosas. Tampoco la oración es para presumir superioridad espiritual. ¿Me escuchó? La oración no es para presumir superioridad espiritual. Dejemos a un lado las comparaciones. Esto es una de las cuestiones que más daña nuestra vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque nos vivimos comparando. Es que a aquella persona el Señor le escucha más porque ora más. ¿Y sabe qué logra eso en nosotros? Desanimarnos. Y decimos: no, yo nunca voy a ser como el pastor, decimos algo, para orar. Y entonces, ¿qué pasa? Nos comparamos y no podemos orar. Nos trunca. Pero la oración no es para presumir superioridad espiritual. La oración no es para obtener poder. Esa es una cuestión que tenemos que aprender. A veces utilizamos un lenguaje que tenemos que tener cuidado al utilizarlo, porque a nosotros mismos nos aliena, nos coacciona. La oración es para acercarnos más al Señor, no es para tener más poder. ¿Y quién le ha dicho que usted y yo hacemos milagros? Usted y yo no podemos hacer milagros. El único que hace milagros es Jesucristo en nuestra vida. Y debemos dejar nuevamente a un lado esa manera de vivir la vida cristiana. No podemos compararnos. El Señor más adelante compara prácticamente dos oraciones ahí en Lucas 18. Y usted lo puede leer en su casa. Pero no podemos compararnos. No podemos ver la oración como un medio para. No podemos. Por eso debemos tener muchísimo cuidado de la manera en que oramos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos orando?
¿Por qué estamos orando? Por eso debemos tener también cuidado. A veces se ha dado mucho, más que todo en nuestro ambiente latino, aún en Latinoamérica, estas cuestiones de grupos de oración. Qué bueno tener un grupo de oración, qué bueno hacer realmente un momento para estar en comunión y para hablar, pero todos a veces estos grupos lamentablemente que se distorsionan y terminan en otro montón de locuras. ¿Por qué? Porque es para presumir superioridad espiritual y para nada más. Hermano, es que a usted no le sale porque quizás ha orado poquito. Vaya. Y claro, no estamos desvalorizando la oración, pero debemos de tener cuidado. A veces no conocemos a otra persona y en la adversidad decimos, este quizás no ha orado. ¿Y quién nos ha dicho que la oración debe usarse de esa manera? No, la oración no son palabras mágicas, no son palabras correctas, no es para chantajear a Dios, no es para presumir que somos algo espiritualmente. ¿Qué es entonces la oración? La oración es humillarse. Humillarse. ¿Sabe lo que humillar significa? Humillar significa abatir el orgullo y altivez de alguien. Eso es humillar. Quiere decir que humillarme yo, es abatir mi propio orgullo y altivez. La oración es humillarnos delante del Señor, que significa presentarnos tal y como somos. Tal y como somos. ¿Por qué? Porque al Señor no hay nada en nosotros que lo pueda impresionar. Absolutamente nada. ¿Me escuchó? No se duerma. Absolutamente nada. Presentarnos tal y como somos es sabernos vulnerables. ¿Sabe qué significa la palabra vulnerable? Significa entender que somos frágiles, que estamos expuestos a distintos tipos de males, aunque seamos creyentes. Sí, el mal puede llegar, la adversidad puede llegar de golpe. Y aquí es donde la oración comienza a volverse tan vital y tan importante, porque en el tipo de sociedad en la que vivimos nos creemos superhombres, supermujeres, en la sociedad de bienestar en la que tenemos. Casi a la mayoría el Señor nos ha permitido que andar en un buen carro, ¿no es cierto? Pero nos creemos invencibles en ese buen carro. Nos sentamos en el asiento y no, perdón, ya no es de palanca, es un botoncito, ¿verdad? Y bien cómodos. Y pensamos que en nuestro carro nada nos puede pasar. Bueno, póngase con un tren, vamos a ver qué pasa. Vulnerabilidad es reconocer que somos frágiles. ¿Sabe que por eso cuando no oramos, cuando no nos humillamos, es más doloroso cuando se presentan los momentos difíciles porque nunca los estamos esperando? Y como se nos olvida de que somos vulnerables, se nos olvida presentarnos a Dios entendiendo nuestra necesidad de Él, entonces tenemos problemas. Pero la oración es para humillarnos, para sabernos vulnerables, para sabernos dependientes. Dependientes. Porque esa es una de las ilusiones que a todo joven nos ha llegado cuando estamos adolescentes. Ya quiero llegar a los 18, a los 21. ¿Para qué? Para ser independiente. Y es una ilusión porque es una mentira. Nunca somos totalmente independientes. Ni usted ni yo, que ya pasamos. Bueno, yo estoy más bajo, pero que ya pasamos. No. Vamos a ver qué haría usted si el sol no sale una mañana. Si no basta mucho, que se nos vaya el agua nada más. ¿No es cierto? Lo que pasa es que aquí como casi no se vaya, nos olvidó que ya se iba más seguido en nuestros países. ¿Pero qué? Somos dependientes. Dependientes. Y la oración sirve para que usted y yo sepamos que somos dependientes. Pero no del gobierno, del welfare, no. No somos dependientes de nuestros gobernantes. Dependemos del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque somos sus hijos.
somos sus hijos. Yo quiero ser dependiente. Entonces la oración nos ayuda a humillarnos, a centrarnos en quien debemos de estar centrados. Por eso dice Hebreos, puestos los ojos, el hermano que tiene la par a ver cómo ora, no. Puestos los ojos en Jesús. La oración nos centra, al humillarnos podemos comprender que nosotros necesitamos de Él. Y al humillarnos también nos sabemos pecadores. ¿Me escuchó? Somos pecadores. Recuerdo que uno de estos martes o miércoles el pastor se alegró porque el hermano que estaba acá oró pidiendo por los pecados y dijo, qué bueno. Sí, qué bueno. Porque a veces se nos olvida. A veces estamos en automático, pensamos que al Señor no le fallamos. No, el Señor ya me salvó, yo pateando a medio mundo, y pensamos que no hemos pecado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dijo el salmista? Líbrame, Señor, aún de aquellos pecados que me son ocultos a mí. La oración es para sabernos pecadores también. Para saber que aunque Dios está obrando en nosotros, Él no ha terminado esa obra en nosotros. Y esto es lo hermoso de cuando oramos, porque es una oración que recuerda las promesas del Señor. ¿Sabe qué es lo que significa? Cuando nosotros nos sabemos pecadores, estamos diciendo, Señor, tu obra todavía no ha sido terminada, pero espero en ella. Espero en tu promesa de que venga tu reino, para que llegue el día en el que te recibamos nuevamente en las nubes y este cuerpo corrupto de pecado sea transformado en uno glorificado, en donde no habrá más pecado, no habrá más llanto y no habrá más muerte. Entonces, cuando le decimos al Señor que nos sabemos pecadores, le estamos diciendo, continúa tu obra en nosotros. Continúa tu obra en nosotros. La oración también es gracia. No gracias, gracia. La oración es gracia. ¿Por qué? Porque con ella reconocemos que no merecemos nada, pero que en Jesús lo tenemos todo. La oración nos ayuda a mantenernos ahí también, a entender que no hay méritos realmente. Hermano, pero yo trabajo, hay cosas por la... Sí, entre comillas también. ¿Sabe por qué? Todo lo que nosotros hacemos es por la gracia y por la misericordia del Señor. Hermano, pero mi cerebro, pues sí, pero ¿y quién le dio el cerebro? ¿Acaso usted puede parar a voluntad el latido de su corazón? ¿No? Bueno, si se mete un montón de azúcar y cosas, lo va a lograr parar, ¿verdad? El punto es que no lo va a poder reanimar de vuelta. Pero no. Al reconocer que cuando nosotros entendemos que la oración es gracia, reconocemos que no merecemos nada. Todo lo que tenemos, Jesús le dijo a la gente, el Señor, el Padre, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Todo lo que usted y yo tenemos, aún antes de haber sido creyentes, es por gracia, es porque Dios es bueno. Amén. Es porque Él ha sido bueno. Por eso. Porque de merecernos algo, bueno, usted ya sabe lo que nos merecemos. Por eso el salmista también dijo, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a tu misericordia. Entonces, la oración es gracia, es reconocer que la casa que usted tiene, el trabajo que usted tiene y que yo tengo también, todo es por gracia y misericordia de Dios, porque Él es bueno. La familia que usted tiene, los hijos que usted tiene, es porque Dios es bueno. Es porque Dios es bueno.
Por eso también la oración, al ser un momento de gracia, es un momento de perdón. Es un momento donde recibimos el perdón del Señor y por lo tanto es un momento de libertad y donde se reafirma la esperanza. ¿Sí? Es un momento de refrigerio, debe ser un momento de gozo. ¿Por qué? Porque nos sabemos perdonados en Cristo Jesús. La oración debe dar frutos de manera también externa y este es uno de ellos. Si nosotros estamos orando y al terminar la oración lo que estamos es más deprimidos, tristes o enojados, algo está fallando. La oración no es para eso. La oración es para adquirir confianza en el Señor. ¿Sí? Es decirle al Señor, yo creo en tus promesas. Creo que tú me has perdonado. Entonces la oración se vuelve gracia, un momento de perdón. El Salmo 32 por eso dice, bienaventurado aquel hombre cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Se siente usted perdonado? ¿Verdad que cuando uno se siente perdonado no dan ganas de pelear con otro? Uy, ¿por qué no dijo amén? Es que a veces, fíjese que a veces tenemos, de que seamos tan pleitistas, tiene que ver mucho a veces nuestra perspectiva de la oración. Si a veces la oración debe dar un fruto hacia los que tenemos cerca también. ¿No se ha preguntado? Miren, a veces nosotros queremos hacer orar a nuestros hijos a la fuerza. Pero ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que nuestros hijos ven después de nosotros haber orado? Porque si nos siguen viendo como que si fuéramos ogros, entonces tenemos problemas. La oración es transformativa también. Si estamos haciendo lo otro, con quien estamos orando no es con el Señor, sino que con nosotros mismos. Se reafirma la esperanza, hay libertad. ¿Me escuchó? Claro, muchos muchachos no quieren orar porque quizás nos ven orando y al salir de la oración salimos más bravos. Entonces dicen, así no quiero orar. La oración es un antidepresivo. La oración en ese momento de gracia y de libertad nos ayuda a poner en Él las cargas. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Y yo, oiga la promesa del Señor, Jesús dice, y yo os haré descansar. Descansar. Entonces, la oración es gracia. La oración, por eso, es más que palabras. Es más que palabras. Al principio decíamos, no son palabras mágicas, no son palabras correctas. ¿Por qué? Porque la oración es más que palabras. La oración es un momento de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un momento de reflexión? Pónganse a pensar. Así, a conciencia, con la mano en el corazón, no con oración, con la mano en el corazón. ¿Verdad que cuesta aquí, en donde estamos? Porque estamos en automático. ¿Ya? En la mañana, ¿qué es lo primero que suena? Ahí está la alarma. Yo sabía que no era el único. Gracias, hermano. No sé quién fue. La alarma. ¿Y qué pasa? ¡Pum! La apagamos, nos levantamos, nos restregamos la cara, al baño, a bañarse, a alistarse, a atravesarse un café, como dice mi papá, como se pueda. Si hay niños, alistar a los niños. Y si no, salir al trabajo. En eso el día pasó, se llegan las 8 de la noche, el sol ya bajó. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, alistarse porque al siguiente día hay que levantarse de vuelta. Y no tenemos un momento para parar. Pero la oración demanda pausa. ¿Me escuchó? La oración demanda pausa. Estamos en la época a donde nos sentimos pero ultra culpables y desperdiciamos un minuto. En la época de la productividad. Es que soy productivo, eficiente, como un relojito. Y el Señor no nos ha hecho relojes.
Bueno, yo tengo la nariz como aguja, pero no soy reloj. Dios no nos ha hecho relojes. Ustedes y yo no somos máquinas. ¿Me escuchó? La oración demanda pausa. Es un momento para reflexionar. ¿Para reflexionar en qué? Para ver qué, para contemplar la obra de Dios en este mundo. Hay un salmo que me gusta mucho que dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es un momento para contemplar, es un momento para poder ver. ¿Para ver el qué, hermano? Mire los árboles, mire el cielo. Y usted me dice: ¿para qué? El salmo dice: cuando veo el firmamento, obra de tus manos, puedo alabarte, puedo exaltarte por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por el sol que nos has dado, por la lluvia que nos refresca. Es reconocer la bendición del Señor en cada momento de nuestra vida. Paremos un momento. A veces nuestros hijos nos dicen: papá, mira el pajarito. A ver, ahorita estoy ocupado. ¿No es cierto? Y entonces me dice: pues sí, para ver un pajarito. Pues no se acuerda que ese pajarito habla de la misericordia del Señor. Que Jesús dijo que ni uno de esos pajaritos se cae a la tierra si no es por nuestro Padre. Y todavía el Señor no se quedó ahí, sino que dijo: ustedes valen más que muchos de esos pajaritos. Veamos la obra que Dios ha hecho. Pero no solo veamos eso, veamos la obra que Dios ha hecho en nosotros también. Recordemos de dónde Dios nos ha traído y cómo nos ha traído de la mano. ¿Me escuchó? Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida mucho de que nosotros éramos personas ultra difíciles y que el Señor ha venido trabajando con nosotros. La oración es un momento para ese recuerdo. ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Le dijo: cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, que no se te olvide que te metí en tierras que tú no labraste, a recoger el fruto que tú no sembraste. Y así el Señor también a nosotros nos introdujo, porque la salvación que usted y yo tenemos no la compramos nosotros, la compró Jesucristo con su vida en la cruz. Así que nosotros no hicimos nada. Por eso es que decimos que la salvación es gratis. Es gratis. Por eso debemos apartarnos. Jesús nos enseñó que debíamos apartarnos, tomarnos un tiempo. Jesús se apartaba para orar, porque la oración es más que palabras. Por eso ayunemos de las pantallas, apartémonos. ¿Sí? Las pantallas no solo siguen a los jóvenes, porque nos gusta a veces hablar que estos bichos que solo en las redes sociales, pero nosotros también, si WhatsApp es una red social. Es la verdad. Ay, no, estoy en cadena de oración en WhatsApp. Cadena de oración, por favor. ¿Verdad? Vaya, hijos, no se agarren de ahí con sus papás tampoco. Pero es cierto. Mire, el teléfono, sí, es una herramienta de bendición. Pero en las mañanas, ¿verdad? Si lo tiene de alarma, ahí puede ver la hora. Pero de repente ven las miles de notificaciones. ¿Y qué pasa? Y ahí se nos fue. Sí, y no lo digo por usted, si lo digo por mí, si a mí me pasa todo el tiempo. Padre bendito, ya no oré. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una distracción. Hoy es fácil ayunar, sí, de alimentos, pues sí, si tenemos la seguridad de que mañana vamos a comer o más tarde vamos a restituir. Recuerdo a un joven que predicó en una célula que dijo:
cuando yo estoy en ayuno, digo, bueno, yo estoy en ayuno, ya esto puede comer, voy a reponer los 3 tiempos de comida. Y decía este joven, ¿por qué no somos así con la oración? Decía, ¿por qué no somos así con la lectura de la palabra? ¿Por qué no, cuando nos hemos perdido un día, voy a reponer? No, ahí no, solo tengo para un capítulo. Entonces, debemos apartarnos. ¿Por qué? Porque la oración debe ser, ya que es más que palabras, es un momento de gratitud. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque la oración no se hace para, se hace porque. ¿Me escuchó? La oración no es para que me vaya bien, para que esto me salga como yo quiero o para recibir esto. No, la oración es porque. ¿Por qué qué? Porque el Señor nos ha salvado, porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha levantado. Entonces la oración se vuelve un acto de agradecimiento. Ya no se vuelve una carga. ¿Qué hace usted con una persona que le ha hecho un gran favor? ¿Lo llevaría a comer? No, bueno, sí, que le ha hecho, piense en una persona que le ha hecho un gran favor. O sea, que lo ha sacado de apuros. ¿Cómo es su actitud hacia esa persona cuando lo ve usted? Agradecida. Si puede, le besa la mano. ¿No? Pero es una actitud de agradecimiento. Ahora, pensemos qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si es que el Señor no necesita nuestra oración. La oración debe ser un acto de agradecimiento, una respuesta al amor de Dios. Un arrepentimiento constante. Esa debe ser nuestra oración. Porque mire, cuando uno está agradecido, uno no mira cómo carga lo que hace por la otra persona. Está agradecido de todo corazón. Yo he visto aquí hermanos que entre ellos, a veces, hermano, ¿para dónde va? Así en general, ¿verdad? No voy a decir nombres. Hermano, es que voy a ayudar a tal hermano que están haciendo esto, que están haciendo. Viera ese hermano cómo me ayudó en mi necesidad. Hay agradecimiento, no hay carga. Yo jamás he visto a alguien que me diga, tengo que ir a ayudar a un hermano que ni modo me ayudó, le tengo que pagar el favor. No. Bueno, si se ríe no se vea. Sino que hay agradecimiento. Y el Señor quiere lo mismo en la oración. No venir, culto de oración. Oye. No. Vengamos porque estamos agradecidos con el Señor. Es una actitud de agradecimiento. Es un arrepentimiento constante. Es decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Este arrepentimiento constante, eso es lo que significa el Salmo. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque usted y yo, aunque no lo creamos, todo el tiempo nuestros pies se desvían. Este es el camino, pero nos desviamos. Como los niños. Yo con mis hijos, cuando salimos a caminar, ¿aquí en esta veredita andate? No, para donde esté el poison ivy agarra. Y un montón de palos que lo van a rayar. Nosotros así somos, pero nos vamos a cosas más letales que el poison ivy. Pero entonces cuando vivimos en un arrepentimiento constante, es decirle, Señor, vuelve mis pasos al camino correcto. Y esto entra en la misma dependencia. Es decirle, tú sabes lo mejor para mí, encamíname, llévame de la mano. No dejes que me suelte. ¿Se han fijado los niños cuando ellos quieren hacer la mano? Porque se quieren soltar. Entonces es un momento de gratitud. La oración es más que palabras, es una conversación. La conversación no es solo palabras, es comunicación en 2 vías. ¿Sí? Pero a veces tenemos esta percepción de que debemos orar y no dejar ningún espacio entre palabras, sino que atosigar al Señor lo más que podamos. ¿Verdad? Pero la oración es más que palabras, es una conversación. Ya le han dicho a usted, preste la guitarra, hombre. En inglés dicen que don't be a chatterbox. No hables demasiado, no hablemos. Es una conversación. Aprendamos a guardar silencio cuando oramos. Dejemos que el Señor también nos hable. ¿O acaso alguna vez no ha orado usted
¿Y ha sentido cómo el Señor le recuerda algún pasaje de la Biblia, por ejemplo? ¿Y qué cree que es esa? Su mente. Ese es el Señor hablándonos. Hablándonos. Por eso son momentos de silencio. Jesús le dijo: dejen de ustedes de hablar como los gentiles oran, que piensan que porque disparan 1000 palabras por minuto yo los voy a escuchar. Sepan que el Señor ya sabe de qué necesidades ustedes tienen. Amén. Entonces, también cuando oremos, guardemos silencio. ¿Por qué? Porque es una conversación. Dios también quiere hablarnos. Y una de las cosas más importantes, y tal vez el punto final, es que la oración también es persistencia y es confianza. Debemos persistir en la oración. No podemos prescindir de ella. No podemos tratar de vivir sin ella. Si decimos que somos seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, necesitamos orar también, porque nuestro maestro también oró. Debemos persistir. No se desanime. No nos desanimemos. Fíjense que cuando estaba chiquito, de unos 12 años, me acuerdo que estando en la iglesia, me dormí en el culto de oración. Me dormí. Me quedé hincado en la silla. Bueno, no en la silla, o sea, bueno, usted entiende, vea. Me quedé hincado. Y me acuerdo que ese culto de oración salí llorando, y ni saludé al pastor, sino que me fui llorando porque yo me había dormido en el culto de oración y eso no contaba. Estaba chiquito. Sí, me sentía avergonzado. Y sabes que a veces tenemos esas percepciones de que, no, es que si no oro 1 hora, si no oro 2 horas, entonces no vale. ¿Quién nos ha dicho eso? ¿De dónde vienen esas cuestiones? De la Escritura no vienen, porque ahí no están. Persistamos. Persistamos. Ahora me doy cuenta de que, claro, por la percepción que yo tenía de la oración, sentía que el Señor me iba a garrotear todo por haberme dormido en el culto. Pero ¿sabe qué bonito es? Que el Señor no le dice: qué bárbaro vos, que solo 5 minutos orás. No. Dice la Biblia que los discípulos estaban dormidos, cansados del sueño, tristes. Cuando Jesús regresaba del Getsemaní, los encontró dormidos. Y el Señor no les dijo: qué par de inútiles ustedes, no pueden ni orar ni un ratito. No. El Señor sabía, entendía, nos comprende el Señor. Por eso, si se durmió usted orando, gracias a Dios que se durmió orando y no se durmió con el teléfono. ¿Qué ves? Bueno, gracias a Dios que el mensaje está llegando, porque pensé que eso a mí me pasaba. Ya le ha pasado, ¿verdad? Con el teléfono aquí, la salida por acá. Es preferible dormirse orando que dormirse enfrente de una pantalla. Porque el Señor lo que mira es la actitud de nuestro corazón. Prefiero yo dormirme a los pies del Maestro. Habré dicho que 1, 2 o 3 palabras, pero su presencia está conmigo. María no estaba diciendo nada a los pies del Señor. Y Marta le dijo: mira, nada está haciendo. No, le dijo Jesús. Ella tiene la mejor parte y yo no se la voy a quitar. Cuando usted está cansado del trabajo, pero se arrodilla y ora, el Señor lo escucha, aunque solo diga 2 palabras. Porque la oración es más que palabras. Es una actitud de agradecimiento. Es haber conocido, haber recibido el perdón de Dios. Es haber creído en Él y vivir para Él. Esa es la oración. Esa es la actitud. Por eso Pablo dijo: orad sin cesar. Eso significa orar sin cesar. El Señor no nos desecha. El Señor no es como a veces lo vemos, vea, un viejo regañón. No. Él está ahí para consolarnos, para cuidarnos. Y cuando usted y yo nos acercamos en oración, sépalo desde hoy. Usted es escuchado no por quien usted es, sino por lo que Jesucristo ha hecho en usted. Por eso el Señor nos escucha. Por eso el Señor nos responde. No porque seamos algo, sino porque en Jesucristo somos sus hijos.
Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.